Ola, que tal? Benvidos. Con 4 analistas abordaremos a actualidade política de Santiago, de Galicia e de España. Acompáñanme nesta mesa María Sierra, que tal, María? Hola, que tal? Xoán Bascuas, que tal, Xoán? Hola, ben. Alfonso Ribeiro, que tal, Moi Alfonso? boas. E José Manuel Rei Couselo, que tal, José Manuel? José Ramón, perdón. Moi ben, gracias. José Ramón, ben. Pois comezaremos por Santiago e estos días, quizás onte, hoxe mesmo, pois leváronse as figuras feitas polo mestre Mateo dos profetas Abraham e Isaac na exposición que estaban no Pazo de Xelmírez. Previamente estuveron no Museo do Prado durante bastantes meses, por ali pasaron máis de 1 millón de visitantes, en Santiago foron máis de 110.000, e a polémica xurdiu porque, como saben todos vostedes, estas esculturas pertencen á familia Franco, a reclama o Concello de Santiago, e xa fixo as xestións xudiciais, e neste momento había algún grupo que solicitaba medidas cautelares para que xa se quedasen aquí en Santiago hasta que decidise a autoridade xudicial sobre o seu destino. Ti como ves esta cuestión, María? Como eres experta, abogada, non sei se conoces exactamente o fondo, pero máis ou menos sí, supoño. Bueno, conozco evidentemente a través de los medios de comunicación. Sí. Supuestamente, para centrar el caso, estas figuras efectivamente habían sido compradas por el Ayuntamiento de Santiago en el año 1960, creo recordar. El dictador Franco muestra su interés porque, entre comillas, le sean regaladas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se le regalan y están en posesión de la familia Franco. Entonces, la familia Franco las cede efectivamente para esa exposición itinerante, que hasta ahora estuvo en Santiago, y el Ayuntamiento de Santiago, una vez que a través de los archivos de la Universidad de Santiago consigue los documentos acreditativos de la titularidad de estas esculturas, es decir, de la compra en su día, pues decide presentar una demanda para reclamar la devolución por parte de la familia Franco de esas esculturas. Entonces, ¿dónde estaría el debate? El debate estaría en sí con carácter de medida cautelar, es decir, sin esperar a que el juzgado resuelva de forma definitiva sobre si la familia Franco tiene que devolver o no tiene que devolver esas esculturas, debieran de haber pedido o no debieran de haber pedido una medida cautelar que consistiese en que las esculturas no se moviesen de la ciudad a la espera de esa resolución judicial definitiva. En mi opinión, hubiera sido una solicitud acertada por 2 motivos. El primero, porque a raíz de la muerte de la hija de Franco recientemente, de todos se ha sabido por los medios de comunicación que los herederos de la familia Franco han tomado la decisión de poner a la venta los bienes más importantes, los que forman parte de la masa hereditaria, precisamente para tener liquidez y repartir líquido y no bienes entre los herederos. Entonces, todo hace pensar que esta familia tiene la intención no de repartir bienes, sino de repartir dinero en líquido. Por tanto, podría, aunque es hipotético lógicamente, pero correr riesgo si estas esculturas salen de España, como está previsto en esa exposición itinerante a Nueva York, que es la siguiente visita, que pudieran llegar a ser vendidas. Entonces, con una medida cautelar, pues sí, en base a esa situación, en base a esos antecedentes, se podría, en todo caso, solicitar esa medida cautelar de que se quedasen aquí en Santiago y por lo menos evitar esa posible futura venta, que igual no tiene razón. También se podría hacer a través de otros medios, como serían, por ejemplo, que la Xunta de Galicia lo declarase bien histórico-cultural. Creo que está en trámite. Ya, pero de estar en trámites a que ya esté declarado, puede estar el tiempo de que sea tarde, ¿no? Precisamente porque con esa declaración ya automáticamente la familia que posee el bien ya tendría una serie de obligaciones, como ocurre ahora con el Pazo de Meirás, entre las que está, por ejemplo, la imposibilidad de venta de los bienes, salvo con autorización de la Administración. En definitiva, de una manera o de otra, yo creo que lo que hubiera sido muy importante es, una vez más, la coordinación entre la Administración local y la Administración autonómica, con el fin de que, o bien de una manera o bien de otra, se protegiesen estas esculturas, que lo cierto es que, sin intentar por mi parte buscar culpables, a día de hoy yo creo que no están protegidas.
Alfonso, Sí. xa máis desde o plano... Sí, porque eu non teño os político coñecementos e- xurídicos que ten María, non? A min, eu que vexo aí dous atrancos, por un lado que non son ben de interese cultural e por outra banda que levan pois moitos anos en poder da familia Franco e iso obviamente vai ser un obstáculo. A lectura que fago eu efectivamente é máis política, non? Eu vexo dun tempo esta parte que pois que cambiou un pouco, non? Esa connivencia que había hacia os Franco, bueno, pois vémolo no caso de Meirás, é dicir que como se houbera un cambio de ciclo, non? É dicir, parece que se esgotou ese réximen do 78 tan, digamos, permisivo co que pasara anteriormente e agora eu vamos, non teño dúdas de que isto sería un espolio como outros moitos máis, non? Basta con ler a Paul Preston para darse conta de que cando pues, Carmen Polo visitaba calquera cidade, as xollerías aprestábanse a pechar, non? É dicir, esa era a maneira en que o ditador e a primeira dama pois se movían polo país. E afortunadamente, bueno, pois empezamos a decatarnos de que esta xente pois estaba disfrutando dunha residencia de verán na que houve consellos de ministros, por exemplo, é dicir, é público ou é privado, é dicir, o feito de que non é moi habitual que haya consellos de ministros se a propiedade de titularidade privada, non? É dicir, por tanto, bueno, pois digamos que bueno, estamos noutra, afortunadamente, pasamos páxina na historia e eu penso que hai que corregir eses erros do pasado, non? Sí, esa permisividade que decía ahora Alfonso, pois probablemente é certa e de feito, pois ata hai pouco non apareceron os documentos polos que se ve que a titularidade era do Concello e que foron donados coa condición de non ser vendidos, non, enaxenados. Xoán, tú como crees que tamén debería tomarse medida cautelar? O BNG se manifestou de forma tamén simbólica para evitar que salisen? Eu creo que María explicouno con bastante claridade, non? Primeiro, que eu que lamento é que realmente este debate ao respecto dos distintos dos aproveitamentos que ten feito a familia Franco de distintos tesouros ao longo do Reino de España, pero dunha forma moito máis clara aquí en Galicia, pois xurden basicamente como consecuencia dun reparto dunha herencia, non como consecuencia de que se poña en tela de xuizo de como chegaron a acumular esa fortuna e esos tesouros, non? Ou polo menos que non sexa ese o elemento central do debate. Porque aínda que isto parezca algo moi novedoso, compre lembrar que na Corporación de Santiago xa desde a década 80 se intentou recuperar tamén as estatuas de Isaac Abraham, que a Asociación de Amigos do Románico, os Sorrisos de Daniel, leva desde o ano 2012 intentando recuperalas, non? E de feito creo que este debate non sería posible sin o protagonismo destas entidades que acabo de mencionar. Eu non alcanzo a entender a razón pola cal di o goberno municipal que a súa xeoría xurídica lle di que era mellor non pedir medidas cautelares. Pero, se esas estatuas van sair de Galicia e do Reino de España, pois a min preocúpame o que poda acontecer con elas. E tamén a falta de sintonía entre distintas administracións, que se empecen aínda a declarar un ben de interese cultural neste mes. Sabemos canto duran os trámites administrativos no noso país. Cando este debate xa leva certo tempo aberto, pois preocúpame realmente bastante. E logo, que eu, para min, teño certeza de que é máis ou menos difícil demostrar que as estatuas de Abraham e Isaac son de titularidade municipal, porque no ano 61 resulta que Franco e súa señora veñen a visitar a exposición do Internacional do Románico e xa están cedidas por nós, e non hai ningún outro documento acreditativo desa propiedade. Ou eu descoñezo que exista algún outro documento acreditativo desa propiedade. Por lo tanto, eu creo que están sendo usurpadas, e, consecuentemente, o titular desos bens é o Concello de Santiago, non? Sí. Xosé Ramón, sí. A ver, tampouco son experto en temas legais e o respecto da petición ou non de medidas cautelares. Parece que a petición formal de devolución das estatuas se fixo por parte do Ayuntamiento de Santiago a familia Franco e é un tema que parece ser que está no xulgado de Madrid, non? Se pediu vía judicial que se retornasen esas estatuas. Isto creo que é de setembro do ano pasado. Creo que hai esa, digamos, non sei, unha petición antes de pasar por sede judicial a familia que en 15 días teria que devolvelas ou non ter contestación, pois parece ser que se judicializa.
Eu supoño que, como comentaba antes María, si efectivamente hai indicios e, bueno, se parece que algo público de que estas estatuas ou van estar nunha exposición fora do Estado, pode ser o momento de que efectivamente desde a propia xudicatura se establece esa medida cautelar, no sentido de que pode haber, eu entendo que será neste caso o Concello de Santiago, que ten o tema judicializado, que impida esa medida cautelar sobre algo se aseguro, ¿no? De que efectivamente as estatuas irán fora e, por lo tanto, pode haber dúbidas ao non ser declarados aínda como bien de interese cultural de que poida producirse unha transacción económica e, por lo tanto, os propios herdeiros están libres de facer con elas o que lle pete, ¿no? Eu entendo que aí, pues, seguramente, a acción por parte do xuíz estaría máis motivada que exclusivamente pedir unha medida de carácter cautelar baseada nun feito que todavía está por aclarar. É certo que non hai ninguna documentación. Sí sabemos que efectivamente o Concello de Santiago compra as estatuas o Marqués de Sismonde, creo que era, e que o Marqués de Sismonde as vende con unhas condicións, que non saísen de Santiago e que si saen de Santiago, bueno, que non se pudiesen exonerar e que si saen de Santiago habría que pagar 400.000 pesetas de aqueles tempos, ¿no? Ese documento está, efectivamente, como decía María, aparece no arquivo da Universidade de Santiago, pero o que si non está é por que ou quen cede, vende, regala as figuras ao ditado. A partir de aí, claro, eu entendo que claro, debe haber aí un tema xurídico que se nos escapa. Por un lado, alguén terá que demostrar como chegaron as figuras, neste caso a familia Franco. Eu aí sí que, por eso digo que estou perdido, e supoño que sinceramente será eso, ese un tema moi enrevesado e que non sei ata que punto o xuez, baseado nesta argumentación que estou dando de forma seguramente moi endeble, ¿no? Pero xa digo, non sou especialista desto, pois non adoptara posiblemente medidas de carácter cautelar, ¿no? Seguramente se hai un feito posible. Pero digo, me contesta María que pero se non sabe, se non se piden, non sabes tampouco que vai a contestar o xuez. Hai tres cosas que son moi importantes que tenemos que tener claras. La primera, las medidas cautelares se pueden pedir en cualquier momento de un procedimiento. Por lo tanto, perfectamente puede haber el Ayuntamiento de Santiago planteado un procedimiento hace, por ejemplo, 3 años respecto de lo que es la titularidad, es decir, donde se esté discutiendo de quién son las esculturas y, sin embargo, que en aquel momento no se hubieran pedido medidas cautelares y sí se pidan hoy. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares, la solicitud, nace de una situación de riesgo. Es decir, las medidas cautelares tú las pides porque hay un riesgo de que se vaya a caer un edificio y solicitas que te permiten apuntalar, un riesgo de que se vaya a vender un bien y entonces te permitan anotar una anotación preventiva de embargo, un riesgo de que un bien vaya a salir del país y pueda venderse, etcétera, etcétera. Entonces, la medida cautelar, lo que ahora políticamente se está discutiendo es que, ya que se sabe que iban a salir de España las esculturas, quizá este hubiera sido el momento de pedir una medida cautelar, con independencia de que hasta ahora no se hubiera hecho y los asesores jurídicos hubieran entendido que hasta ahora no había motivo. 1. 2. Las donaciones de bienes muebles, a diferencia de los inmuebles, no tienen que hacerse en escritura pública. Luego, no tiene por qué haber ninguna escritura de donación a la familia Franco. La donación de bienes muebles, dice el Código Civil, que se produce por la traslatio del bien y la aceptación por el donatario. Por lo tanto, que hubo una donación a la familia Franco es incuestionable. Entonces, que el ayuntamiento haya encontrado unos documentos en los archivos de la universidad que digan que el conde de Simonde lo había vendido, no es óbice para que la donación se hubiera llevado a efecto. ¿Dónde creo yo como abogado, si yo fuese, si a mí me dice el ayuntamiento, María, defiéndeme este asunto, ¿dónde creo yo que está el pleito? Pues en que el Código Civil dice que toda donación tiene que nacer de la liberalidad, es decir, de la voluntad libre. Y en mi opinión, en aquel momento, cuando un dictador decía, me gusta la figura, no había libertad. Quiero decir, tenías que darla, te veías obligado, las circunstancias políticas, sociales, etcétera. El contexto no era el contexto que requiere para mí una donación. Entonces, dado que la donación, en definitiva, es un contrato que tiene que tener unos requisitos, entre ellos el del consentimiento, yo creo que ahí estaría el pleito, en defender que eso no fue una donación y que por lo tanto no es titular
la familia. Entonces, en definitiva, en dejar sin validez esa donación. Pero no creo yo, humildemente lo digo, que la defensa, que el pleito esté en decir no tienen documentos, que me expliquen o que me enseñen dónde está la titularidad, porque el Código Civil es clarísimo. La donación de los bienes muebles puede ser verbal o escrita y no requiere de escritura. Ou sexa que vai ser complejo recuperar. Vai a ser complexo recuperar esas figuras. Bueno, yo creo que depende de cómo se lleve, de bien o de mal, cómo se fundamente y cómo se trabaje, Eu quero formular cómo se estudie. unha dúbida a isto que estás comentando, porque esas estatuas non son unha propiedade dun particular que doa a outro, son patrimonio municipal. Queras que non, o réxime franquista era unha dictadura, pero cando menos tiña un marco legal. E eu non creo que un alcalde ou unha corporación poda dispoñer do patrimonio municipal e sin que haxa ni tan siquiera un acordo, que miña que o tiñan fácil. Pero dubido moito. Pero lo cierto es que no consta Claro, ningún registro, ¿no? eso vou, Entonces, que yo estoy aplicando en estos momentos el Código Civil. Claro. Evidentemente esto hay que trasladarlo, porque no estamos entre particulares, Claro, a eso evidentemente a una relación entre una administración, que es el ayuntamiento, y la jefatura del Estado, que en aquel momento ocupaba este por eso señor. No cabe duda, estoy haciendo un símil, pero lo que quiero decir es que, en mi opinión, y vuelvo a repetirlo humildemente y a vista de pájaro, el hecho de que no exista un documento, si hacemos por analogía la aplicación a la donación entre particulares, no necesariamente tendría que implicar que no se haya llevado a efecto esa cesión del bien. Yo creo que es muy importante también hacer constar en ese procedimiento, y seguro que así ha sido, yo no lo vi, ni lo conozco, ni lo estudié, pero estoy segura, a quién se le hizo, cómo se hizo y cuál era el contexto en el que se hacían en aquel momento. Seguro, pero ¿Quién acaba de decir, no sé cuál de vosotros, que cerraban las joyerías, no? Bueno, pues... Pero de eso, todos es pero que eso habido para mí la presión en ese sentido. É diferente, María, que é diferente que un xolleiro regale a doña Carmen un colar de non regalaba, ela chegaba e dicía, gústame isto, Sí, e o señor se lo regalaba voluntariamente. Pues toma, non é ese inducido de decir, pues toma. Pero eu creo que cando falamos de patrimonio público, aínda que xa no réxime franquista, eu creo que ten que haber cando menos un acordo municipal, que era facilísimo. Bueno, también hay que ver el alcance de esa supuesta donación, quiero decir, a quién se le donó, si fue a título personal, a ellos. Claro, es que eso es importante. Es que eso es determinante. ¿Fue a título personal o fue a jefatura do Estado? A la jefatura del Estado. Si es a la jefatura del Estado, tendríamos, si fuese a la jefatura... Era a familia Franco. Claro, fue a familia Franco. Es que eso es determinante, porque si es a la persona, entonces entramos en una relación con un particular. Si es a la jefatura del Estado, el contexto cambia totalmente. Insisto en esto porque na exposición do 61 que é o único momento no que aparece, ou a primeira vez no que aparece xa como titular a familia Franco, foi con ese registro, esa acotación no catálogo de elementos que se puxeron. Claro, que de unha forma es una cuestión civil, de otra forma es una cuestión administrativa. Independientemente de que se pueda votar o se puedan pedir medidas cautelares en cualquier momento, es decir, ¿cómo se podría motivar diante de un xuiz pedir medidas cautelares sobre estos dous bens mobles, porque hai dúbidas, es decir, y no probas, hay dúbidas, todavía no está sustanciado esto, ¿no? Pero hai dúbidas sobre a legítima titularidade da familia que di que estén. Claro, como un xuiz podría decir, eu, en base a... Es decir, como podría facer unha argumentación de carácter objetivo, ¿no? Eso que pregunto eu. Claro, en las medidas cautelares el juez no prejuzga, porque si no estaría adelantando la resolución a lo que es el pleito principal. El juez lo que tiene que ver es que el objeto de ese procedimiento, con razón o sin ella, que se verá en la resolución final, el objeto de ese procedimiento es la titularidad de ese bien y, por lo tanto, en tanto en cuanto no esté resuelto, si ve que hay una situación de riesgo, hay que adoptar la medida cautelar. ¿Cuál sería la situación de riesgo? Pues la situación de riesgo, creo yo, es el hecho de que ha muerto la única hija de este señor, se ha abierto la herencia de esta persona, hay una masa hereditaria de la que supuestamente forman estos bienes y hay unos antecedentes públicos que son que los herederos, nietos de Francisco Franco, han puesto a la venta los bienes más importantes de la masa hereditaria. Luego, hay indicios para pensar que la intencionalidad de los herederos es la de liquidar para repartir. Por lo tanto, para evitar ese riesgo de un bien cuya titularidad está en discusión, se protege con una medida cautelar. Que llegado el momento, ojalá no sea así, el juez resuelve en contra del ayuntamiento, se levanta la medida cautelar.
¿Que resuelve finalmente a favor del ayuntamiento? Pues los bienes ya hubieran estado protegidos, pero evitamos lo contrario, que se tomen medidas por parte de la familia de venta, etcétera, etcétera, y que luego llegue a dictarse una resolución a favor del ayuntamiento que sea tarde. Por eso yo decía que otra fórmula hubiera sido la declaración de bien de interés cultural, que ya obliga a la familia a tener una serie de medidas de estar controlada y a estar limitada en la disposición, que eso le corresponde a la Xunta, pero es que lo cierto es que tampouco se ha hecho. Sí. Pero por eso, a mí o que me sorprende, por que non pide o Concello, Compostela Aberta, a medida cautelar? Mas ese que teñen un informe xurídico do propio Pero- Concello, Claro, eso é sorprendente. pero que non si hai máis non perxudica, motivación. claro, pero si non perxudica o resultado final, digamos, pedir, porque poden a denegar a medida cautelar, Claro que pero la eso pueden non, denegar, claro. por supuesto, como Pero todas eso las non medidas debería, cautelares, non una vez debería, que se valore, claro, pero non lo que debería decía José afectar. Ramón, el riesgo, Sí. evidentemente el juez pues adopta o no adopta, como cuando tú pides una medida cautelar para que no vendan un bien Sí, sí. que estás discutiendo, pues yo qué sé, si es tuyo o no es tuyo el usufructo de tu cliente, y entonces dices, mire usted, señor juez, por favor, anóteme una medida cautelar que limite la venta, en tanto en cuanto discutimos esto. El juez te puede decir pues sí o pues no, pero claro que la puedes pedir. Claro, pero no en este afecta. caso, yo lo que entendí es que no la pedían por un informe de los técnicos, sin entrar en el fundamento, porque ese no conseguí en ningún medio de comunicación verlo, y paralelamente como que se dejaban un poco ir en el sentido de ya la Xunta está tramitando la declaración de bien de interés cultural, pero claro, es que eso no se hace de un día para otro. Y ahí es donde yo digo que debiera de haber en algo de semejante trascendencia, estamos hablando de dos imágenes que pertenecen al Pórtico de la Gloria, nada más y nada menos, creo yo que debiera de haber más conexión entre las administraciones. E seguindo co tema, porque tamén teño aquí na xenda a falar do Pazo de Meirás, aínda que parece que xurídicamente tamén o comentaredes vos, é un caso un pouco distinto, porque Pazo de Meirás nunca foi de titularidade pública, non? Ao contrario que estas estatuas, que estas obras. Entonces, bueno, pois tamén, e no Pazo de Meirás si hai unha coincidencia, aparte de ser, xa está declarado ben de interés cultural, pero creo que hai unha coincidencia, un consenso generalizado, xe mesmo o presidente da Xunta dixo que estaban nesa disposición de tratando de que isto pois non revertise, porque nunca estuvo, sino que pasase a ser de dominio público, non? Como vedes o do Pazo de Meirás, e credes que vai ser posible, ou Alfonso? Sí, eu penso que, bueno, isto é un pouco máis do mesmo, non? Sí, sí. Aquí hai un cambio de percepción na sociedade, pero tamén hai un feito que antes do que falaba antes María, que é importante, que é a morte da filla de Franco, non? E, por tanto, bueno, pois... Claro, no caso do Pazo xa parece que puxeron a venta, ou polo menos o anunciaron, sí. Dá a sensación de que os netos non queren ter este follón permanente e ese follón é o que pode coaxuvar a que acabe resolvéndose. Como se resolverá isto? Bueno, pois eu non sei como se pode chegar a resolver isto, pero entendo que terá que haber algún tipo de entendemento económico, porque vamos a entrar tamén nun proceso complexo, non? É dicir, levan moitos anos disfrutando del. É certo que aí tamén se confunde o público co privado, é dicir, era un agasallo ao xefe do Estado, bueno, o agasallo é anterior, no 38, aínda non rematara a guerra, pero bueno, digamos que bueno, pues que o traspaso foi creo que no 41, 42. Son moitos anos, é dicir, son 70 anos ou máis, ou 75 anos que a propiedade, co cual é moi complexo, vamos, para min que non teño coñecementos xurídicos, determinar, pero sí parece que, bueno, pues ao final eles están incómodos, primeiro porque se permitiron as visitas e vas a un sitio de vacacións onde tens que compartir un espazo coa xente e eso xa é unha incomodidade, e despois porque digamos que hai socialmente pois hai un rexeitamento desta propiedade como de outras que eu penso que son procedentes de espolios e de usurpacións, non? Sí. Xoan. Eu, no caso do Pazo de Meirás, como a da Casa Cornide, non? Por certo, lugares nos que estiveron estas estatuas, porque efectivamente eran da súa familia, eran titularidade teóricamente, non? Da familia Franco, e por se levaron as súas estatuas para as súas casiñas que tamén pois usurparon, non? Eu neste caso vexo máis complicado. Primeiro, porque quen está indagando en tipo de cousas xa di que hasta na propia transmisión da herdanza de Emilia Pardo Bazán
as súas herdeiras, pois que xa houve algún tipo de proceso que era confuso, que non se ativo ao procedemento, non? E logo, pois evidentemente, falamos dun ben de titularidade privativo, ao cal se accede a través, bueno, pois, do procedemento que coñecedes todos, das xornadas de traballo dun día, non? Dos funcionarios do Concello da Coruña, da Diputación Provincial, para que gañan ese día se pagara esta adquisición, non? O que ocorre é que recentemente o que se pon en tela de xuízo é como se configurou ese contrato de adquisición, non? E eu creo que calquer posibilidade en ese sentido pasa necesariamente por demostrar que efectivamente unha fraude de fe, unha fraude de lei, perdón. Pero logo hai outra cousa, é que entón en que situación queda ese ben no momento en que se demostre que ese contrato non era axeitado á lei? A quen pasa? É un ben de interese cultural, pero os bens de interese cultural tamén son privados. E de feito, se todo fora por un camiño, digamos, non trabado agora mesmo para evitar que ese ben retornara ao pobo, pois quen adquira o Pazo de Meirás tamén vai ter que ter a casa aberta ao público, porque é un ben de interese cultural e está sometido a unhas condicións. O que non entendo eu, neste caso, é porque o Goberno da Xunta non actúa xa. É certo que hai que comunicarlle a Xunta de Galicia que vai haber unha transmisión dun ben de interese cultural para que poda actuar, pero agora público é notorio que hai unha vontade de vender. Por que non actúa a Xunta xa para paralizar? É unha cosa que non entendo. Porque eu creo que aí a lei de patrimonio, eu creo que era a lei de patrimonio de Galicia, creo que non o permite estrictamente hasta que se produzca... No, ten que haber notificación. Ten que haber unha comunicación no momento no que, pues, digamos, a venta pues está máis ou menos... Se vai a facer efectiva, pues a Xunta ten dereito ao retrato, tanteo, ¿no? A Xunta se ten dito que vai ser un concepto, vai a pagar ningún solo euro por polo Pazo de Meirás. E, bueno, en todo caso, sí que, efectivamente, hai un grupo de expertos que creo unha cosa como moi transversal, moi multidisciplinar, e aí hai desde o Concello de Sadas, da Diputación da Coruña, a propia Xunta de Galicia, etc. Bueno, vamos a ver que solución final se adopta, ¿no? A ver, eu creo que de todos os xeitos, unha das cuestións que se apuntaba, e eu creo que todos e todas estamos de acordo, sin excepción, é que, efectivamente, seguramente, ese Pazo se sufraga con unha especie de fundraising forzosa, ¿no? Eso está claro. O que sí que é certo que de alguna forma hai que demostrar, independentemente do que nos digan as crónicas, independentemente das historias vitais e das testemunhas todavía vivas, que efectivamente podan de alguna forma certificar, ¿no? de que houbo presións e coaccións para sufragar esta compra. Bueno, eso hai que demostrarlo de alguna forma, ¿no? E eu creo que aí, por eso que eu estou convencido que hai unha situación desta naturaleza, de conflito evidente, onde hai unhas posicións tan extremadamente distantes, por un lado as da familia, que evidentemente non comparto, pero en todo caso tamén non son eu quen vou negar legitimidade aos bens que pode ter unha familia, independentemente de como se chegase, porque non é a miña responsabilidade, digamos, julgar isto, non teño nin os coñecementos, nin son xuiz para dictaminar unha cousa ou outra. Por tanto, hai unha posición aí da familia que nos pode disgustar profundamente, pero é absolutamente legítima, e unha postura, eu creo que tamén moi firme, non creo que só da Xunta de Galicia, sino do Parlamento de Galicia, seguramente do conxunto da sociedade galega, para reclamar, digamos, unha solución que pase por recuperar ese patrimonio, ¿no? Igual que no tema das estatuas. Eu creo que seguramente vais a ter que chegar a alguna solución consensuada, porque senón teño a sensación de que, independentemente de que nos podemos ter toda a razón moral, non sei se vamos a ser capaces de ter a razón xurídica ou legal, non? E aí sí que eu creo que ao final, non, antes de entrar en un mal acordo, o sea, non sei se un mal acordo antes de entrar e que podamos perderlo todo, non sei, non sei. No, yo creo que, de hecho, el que esté a la venta el Pazo en una supuesta agencia especializada puede ser incluso un mensaje, ¿no? a la Xunta por parte de la familia, en el sentido de esto hay que arreglarlo y hay que llegar a un acuerdo, porque lo cierto es que sin dinero de por medio la familia no va a renunciar a esa titularidad. Yo desconozco, como tú, creo que en realidad no lo sabe nadie, la exactitud de cómo se desarrolló la transacción, pero lo cierto es que aquí hay una diferencia con las estatuas y aquí sí que esta familia es la titular de este Pazo.
con sus más y con sus menos. Entonces, o bien la Xunta lo declara bien de interés público como paso previo a una expropiación, ¿vale? O bien va directamente ya a una negociación del precio, ¿vale? Pasando por Caixa. Efectivamente, pero lo que sí es obvio es que, en mi opinión, esta familia ha dejado claro con sus actitudes, sus comportamientos y los mensajes que está lanzando que el Pazo, regalarlo como se lo regalaron a su abuelo a los gallegos, no lo va a regalar. Claro, sí, seguro. Bueno, cambiamos de tema, aínda que seguimos no mundo da xusticia, porque levamos xa 3 semanas, aínda que é unha cuestión laboral, non? Que afecta a xusticia, levamos xa 3 semanas e un día, de folga, pois, en todos os centros de xusticia de Galicia. Parte dos funcionarios, os que dependen da Xunta, pois reclaman unha serie de melloras que xa, bueno, son máis ou menos coñecidas porque levamos moito tempo falando delas, e un pouco as últimas noticias é que o vicepresidente, tamén conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, di que está disposto a sentarse a negociar cos sindicatos, co comité de folga, a cambio de que levanten a folga, de que a suspendan. Hoxe o presidente da Xunta pois, tamén se refería neste sentido, de que veía que, bueno, que este sería un bon camiño para empezar, non para empezar, sino xa para rematar este conflicto. María, tú como eres un pouco máis afectada máis directamente, ¿cómo ves a situación? Bueno, la verdad es que el seguimiento es masivo, ¿eh? En los juzgados la paralización yo diría que es casi total, tanto en cuanto a los señalamientos, que solamente se practican los más urgentes, como en cuanto a la tramitación, que evidentemente no se mueven los procesos por motivo de esta huelga. A mí me parece que, si no todas, algunas o la mayor parte de las reclamaciones del sector son absolutamente legítimas. Me parece que tienen mucho mérito, por decirlo de alguna manera, en el sentido de aguantar el pulso que están aguantando, porque es enormemente costoso para ellos hacer uso de lo que en definitiva es un derecho, que es el derecho a la huelga, y me parece que evidentemente en todas las negociaciones hay que ceder en las dos partes. Por supuesto, entiendo a la Xunta en el sentido de que diga que no pueden pretender para negociar que se les dé el 100% de las reclamaciones, porque entonces no habría negociación. Ahora, de la misma manera que digo esto, digo que exigir que para hacer una negociación dejes de estar en huelga me parece cuando menos un poco contradictorio. Bueno, para negociación no, era para estar el presente. Ya, pero es que yo creo, con todos los respetos a Alfonso Rueda, que es que a él le corresponde. Es decir, que él no puede exigir una medida de ese tipo para sentarse, ¿entiendes? Porque él es el consellero de Xustiza y entonces hay unas obligaciones inherentes a tu cargo que no pueden venir por la vía de la amenaza. Quiero decir, si quieres que me siente, levanta la huelga. Pienso yo, ¿eh? Entonces, como usuaria, tengo que reconocer que el daño es salvaje, o sea, indescriptible, que tanto para nosotros como abogados como para todos nuestros clientes, o sea, estamos todos desesperados porque estás todo el día llamando a los procuradores y te dicen no me notifican nada, no se sabe nada, pues ven, pues todas, no te podemos decir nada, pues no sé si se celebra, pues tú ven para aquí a ver qué nos dicen. O sea, es una incertidumbre, una inseguridad, una pérdida impresionante de tiempo, es decir, los daños son tremendos. Ahora, las peticiones son muy sensatas en la mayor parte y la forma de la negociación yo creo que ya se está convirtiendo más en un pulso que en una negociación en forma. Sí, bueno, o presidente da Xunta decía que xa estaba politizada, non sei. E as diferencias, bueno, por menos nun punto son importantes, porque eles reclaman máis ou menos unha subida do 13 ou 14% así en 3 anos, non de golpe, e a Xunta lles ofrece, bueno, non sei en porcentaxe canto é, pero debe ser como unha terceira parte ou así, 5 ou 6%. Bueno, pero si me lo permites brevemente, tamén hai que decir en favor del sector,
porque a veces crea un rechazo hacia el ciudadano y entonces es importante que tengan la información que esta huelga no es solamente por cuestiones económicas. Os quiero decir, aquí no está un sector en huelga porque la Xunta le tenga que subir X más, menos de la capacidad que perdieron en los años de crisis y esto. O sea, es verdad que hay peticiones de tipo económico, pero también es verdad que hay otras que no tienen nada que ver con lo económico, sino con las condiciones de trabajo y prerrogativas, derechos, etc. Sí, Alfonso. Sí, en cualquier caso, María, é un sector propicio para que sexa unha folga duradeira, é dicir, no sentido de que isto mismo non se podría levar a cabo. Imaginátemos que estuviéramos falando da sanidade, por exemplo, ou de durar a 3 semanas, ou que estuviéramos falando da educación, é dicir, o ámbito permíteo porque, bueno, xa sabemos que a xustiza é lenta, que isto vais a acumular un pouco máis e permite que haya esa batalla de estrategias, é dicir, a Xunta seguramente está agardando por un desgaste na outra parte e a outra parte, pois, efectivamente, pois, aguanta posiblemente máis do que esperaba a Xunta, porque eso ao final vai ir ás nóminas e vai ter un coste, como eu podo comprobar pois, na miña familia, que hai profesionais que traballan na xustiza. En calquer caso, eu penso que podemos facer algunhas lecturas. Unha delas é que este silencio que había durante o peor da crisis, pois, digamos que é un indicador isto, non? É dicir, volve outra vez a conflictividade laboral á rúa. Eso é un indicador de que xente que ata hai pouco temía polo seu propio posto de traballo, agora vese con azos pois, de lanzarse a facer unha serie de reivindicacións que non dubido que sean xustas algunhas delas, aínda que, en algún caso, sobre todo para os que somos da privada, é dicir, nos parece un pouco excesivo, porque estarse falando agora dun incremento laboral que ao final supón un 11, un 12, cando eu, por exemplo, estou nun sector onde a precariedade é absoluta, é dicir, iso tamén habría que explicarlle ao resto da sociedade, é dicir, a sociedade que agora o está a sufrir, é dicir, a mí parece moi ben que os funcionarios pois reivindiquen o seu e que defendan os seus dereitos, pero entende a xente do común. É dicir, entende a xente do común. Por eso es tan importante explicarle que no solamente están reivindicando un porcentaje, es que las condiciones, vamos a ver, es verdad, y perdonad que vuelva a hablar, es una realidad obvia el daño que se está causando, es una realidad obvia que, entre comillas, se están aprovechando de un sector que permite la situación de huelga. Esto permite que se prolongue. En otro sector no lo podrías hacer. Bien, pero también hay que reconocer que las condiciones de la justicia anteriores a la huelga en determinadas cuestiones era insostenible. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Seguir como estaban? Es que el debate es mucho más profundo que si me suben o me tienen que subir un 11%. El debate es qué medios, de qué manera se estaba trabajando, qué plazas hay cubiertas, qué cantidad de funcionarios hay por número de procedimientos, cómo están trabajando, en qué condiciones. Es que el tema es mucho más. Y te vuelvo a repetir, a mí, como letrada, no vayas a pensar que yo estoy aquí haciendo una defensa del sector, a mí me supone un montón de problemas, ya no por el retraso, sino porque nosotros los abogados no estamos trabajando, se nos suspenden los señalamientos, no podemos facturar, no podemos cobrar, tenemos nuestra vida paralizada, la cadena que forma parte del trabajo de los liberales, de cualquier sector liberal, se nos paraliza. Es decir, yo soy una perjudicada más de esta huelga. Ahora, me siento aquí, o intento hacerlo siempre, con coherencia y a defender lo que me parece justo, no mirando para mí, y creo verdaderamente que es que hay que conocer cómo está este sector para saber si tienen o no tienen razón, y que no se puede ver la punta del iceberg y decir, reclaman que les suban el sueldo tanto, y fíjate que hay otros sectores que tienen el sueldo congelado, o que hay otros sectores que los pensionistas, que creo que vamos a hablar después, solamente se les sube un 0,25. Ya, es que ese no es solo el objeto de esta huelga. Sí, o que pasa é que, a ver o que tamén hai Xoán e José Ramón, pero o que dá a sensación é que, polo menos polo que nos transmiten, é que a Xunta dos outros temas está disposta a falar. Non sei se a chegar a acordos, eso é outra cuestión, pero dos outros temas está disposta a falar. E dá a impresión de que o tema capital son esa diferencia salarial, non? Eso é o que se transmite, é o que chega. Sorprendeme moito que se diga que a folga está politizada, porque unha folga tamén responde a valores e conceptos que se teñen na administración, e iso tamén é política, non? De feito, tamén me sorprende que un conselleiro da Xunta tome a medida cautelar
de pedir que parezada a folga e entón falamos, non? Eso non ten moito sentido. Primeiro, bueno, o que explicou María é impecable, pero creo que convén abondar en algo que mencionou Alfonso, porque sí creo que é unha percepción socialmente extendida, e é que os funcionarios están mellor no seu posto de traballo que o mercado laboral restante que hai, porque está todo moi precarizado. Sí, pois na función pública tamén hai traballo precarizado, e neste caso é bastante. Primeiro, como é unha folga política, tamén interesa, e hai movementos políticos, que neste caso a patronal, ao conselleiro, enfatice que o debate está en canto van percibir, é tamén unha medida de combate contra a folga, porque pon a cidadanía en contra dos funcionarios. E non é o único debate. Hai cousas que pasa aos funcionarios de xustiza que non pasa con outros funcionarios. Un funcionario dunha categoría inferior ten que sustituir durante un tempo prolongado a outro funcionario dunha categoría superior e sigue percibindo o salario que lle correspondía na súa categoría original. Non se están amortizando... Asumiendo las responsabilidades del superior. Que implica, efectivamente. Logo hai cuestións como que a Administración da Xunta está amortizando postos de traballo nun espazo onde hai unha carga laboral brutal. E todo isto se está pedindo tamén, non? E creo que nunca mellor dito de xustiza. E eu o que confío e espero é que impere a razón, que a xente se sente a falar e que haxa unha negociación ao xeito e que a folga remate canto antes. Que non creo que ninguén este 3 semanas de folga índolle ao seu salario por gusto, por política, non o creo, porque hai familias detrás, hai familias, hai sustentos, e non creo que ninguén este en folga 3 semanas, non recordo unha folga que dura tanto tempo directamente aquí de forma máis recente. Bueno, o presidente da Xunta, que os coitei ao mediodía, por eso teño fresco, decía que estaba politizada porque antes de que contestasen a petición de Rueda de que levantasen a folga, antes de que contestasen os sindicatos, contestaron os partidos políticos. Ese era o argumento que tiña Feijóo, bueno, decir que estaba caso, es un tema de actualidad. Entón, os partidos políticos non se poden pronunciar sobre o que Dios quere decir, que tomaban posición, que tomaban posición. Cada un xoga as súas bazas nesta batalla. Pero bueno, a ver, sabemos que cada un eso que dis, tía, está claro, estas cousas politízanse desde esta e outras, non? A realidade é que hai 7 sindicatos sentados na mesa, quer dizer, non hai única exclusivamente, non é, digamos, unha reivindicación que veña, os sindicatos tradicionais ou máis combativos, digamos, en contra, legítimamente, en contra da proposta do goberno. Eu creo que esta folga este politizada, é dicir, non é unha mala noticia, a pesar do que poida pensar o presidente, non parecería realmente extraño e insólito que efectivamente os grupos políticos no Parlamento non tuvesen a súa xenda política ou non fosen especialmente sensibles, digamos, co que está pasando cos traballadores e traballadoras e os profesionais no ámbito da xustiza. Por suposto. De repente, tratarlos como un compartimento estanco, é dicir, ou como unha especie de islote non parecería razonable, non? E despois, a ver, eu creo que hai outra cuestión. Seguramente se resolverá este conflicto cuando efectivamente de alguna forma se socialice, ¿no? Es decir, cuando os colexios profesionais, neste caso dos afectados e afectadas directos, como son os abogados e as abogadas, os procuradores, procuradoras, etcétera, etcétera, pues de repente empecen a, de alguna forma, sin identificarse con unha das partes estrictamente ou recoñecendo a, digamos, como facía agora María, ¿no? Pues, o dereito e a legitimidade que hai en parte as reclamacións que están facendo pues, os sindicatos e os traballadores da xustiza que están en folga, repito, cuando xa non só con esa, digamos, identificación, sino con medidas seguramente que pasen por presionar de alguna forma as dúas partes en conflito para que chegue un acordo, que pode ser pues, a través do Consello de Relacións Laborais, creo que se acudiron e creo que os sindicatos estaban, digamos, de acordo para volver a acudir. Eu creo que a Xunta que é agora menos proactiva, ¿no? Nese sentido, ¿no? Pero eu creo que, xa digo, cando salga do ámbito estrictamente dos xulgados e dos profesionais da xustiza afectados directamente, é dicir, cando haxe colectivos como dos abogados, procuradores, non sei se as asociacións da magistratura, pero bueno, en todo caso, cando se socialice, pues seguramente se resolva. O que non ten sentido... Peticiones de decano de jueces de Orense, decano de jueces de La Coruña, cuando menos, ya esos dos que a mí me conste, ya han realizado llamamientos en el sentido de que es necesario que la huelga finalice y para ello que se sienten a negociar, porque, como decía antes,
el daño es incuestionable y ya irreversible. Estamos hablando de señalamientos para el 2019. Eu penso que hai unha preocupación que detrás veñan outras reivindicacións. É dicir, ahora son os de xustiza, logo virán outros, e, bueno, xa se está falando dos gardas civis, dos policías, hai que paralos cas policías autonómicas, e logo virán outros funcionarios de sanidade ou do que sexa, non? Con esta reflexión me das pepa tamén para seguir avanzando e falar dos pensionistas, porque o que eso, que aquí hai unha reivindicación, pois eso, un 10, un 15%, a policía pois tamén vai a ser entre 500 e 700 euros a Guardia Civil, que llevan que xa casi teñen acordado en 3 anos, o salario mínimo pois tamén en 3 ou 4 anos se sube 20%, e claro, os pensionistas o 0,25%, non? E ademais sin perspectivas de que nos próximos anos pois esta cantidad se incremente. Todos estes días están na rúa, e bueno, como vai a ser o futuro das pensións, Xoán? Bueno, decía Albert Einstein, ¿no?, que si ti repites o procedimento sempre do mesmo xeito, sería unha locura pensar que vas ter un resultado distinto. E eu creo que o problema está no propio concepto que se ten da xestión das pensións, non? Estas medidas como que acaba de anunciar Montoro ao respecto do IRPF, pois deixa fora, o sea, non afecta ao 63% da poboación pensionista porque non alcanzan esos volúmenes de ingresos, non? Entón, é un canto cara a galería, non? Eu creo que van sendo horas de que se deixe de repetir o mantra de o importante é a creación de emprego para que si se podan acometer medidas que garantan a percepción das pensións, cando en realidade esta é unha medida necesaria pero non suficiente, porque tamén importa moito a calidade do emprego. Se a xente non cotiza, e non cotiza porque ten un salario en condicións, pois entón estarán permanentemente en perigo. E está xa todos os gobernos, este sistema que está agora en implantación paulatina de reforma pública de pensións é do último goberno Zapatero, e xa estamos falando de incrementar unha vez máis a idade de xubilación, o período de cotización e tamén o período de cómputo para que a xente poda percibir o 100% do cotizado. E isto xa o fixeron desde que a idade de xubilación estaba nos 60, desde os últimos anos 70, a actualidade estáse incrementando sempre a idade para xubilarse, o tempo que se computa para facer o cálculo de canto tes que cobrar e durante canto tempo tes que cotizar. Hai que parar isto. Hai que ir a unha reforma que implique, primeiro, as pensións máis baixas hai nas que subir. Galicia ten as segundas pensións máis baixas porque tamén ten os salarios máis baixos. Entón, isto acontece. Pero hai que baixar por arriba. Hai que baixar por arriba. Se este goberno está interesadísimo en escarallar o sistema público de pensións para que a xente teña que ir a un sistema privado, pois ten o fácil, que limite por arriba, e os de arriba que vayan a un fondo privado de pensións. E, dende logo, non podemos seguir coa idea de que as pensións se poden pagar só coas cotizacións. Hai que ir aos orzamentos xerais do Estado para garantir as pensións, que creo que é un dos dereitos máis importantes que se ten recoñecido na democracia, sobre todo tendo en conta que tamén ao mesmo tempo é un recoñecemento da xente que traballou toda a súa vida para ter unha garantía e pasar os últimos anos da súa vida da forma máis decentemente posible. Sí, eu concordo, perdón. José Ramón, agora. Sí, eu concordo basicamente, vamos, así no o que acaba de decir Xoán, non? É dicir, si se me permite unha lectura política, dá má sensación de que agora Rajoy lle viu un pouco as orellas ao lobo. É dicir, agora xa non son os perroflautas do 15M, agora son potenciais votantes do Partido Popular, non? Entonces, aí estriba a preocupación, por eso el tentou de reaccionar rapidamente. E logo outro factor importantísimo. Os pensionistas, aparte de ter dereito a un tramo final digno da súa vida, son o sostén de moitas familias neste país. É dicir, e eu penso que aí tocamos un problema, é dicir, eles son os que están paliando as carencias moitas veces que teñen os seus netos ou os seus fillos e están cubrindo pois, ese vacío, non? Ese valeiro. José Ramón, rapidamente, que nos queda pouco tempo, sí. Estou moi de acordo coa exposición que facía Xoán, sobre todo e fundamentalmente, é dicir, que unha das, digamos, o déficit das pensións agora mesmo é unha cuestión estructural, efectivamente, a xeración de emprego e cada vez de menos calidade con as bases de cotización menores fan que estemos na situación realmente tan dramática na que estamos. Creo que no ano 2011 había no fondo de pensións 70.000 millóns de euros e agora mesmo está completamente en bancarrota. É dicir, as expectativas falaban no ano 2023 e todos aqueles e aquelas que somos, nacimos no baby boom, seguramente tenemos unas dificultades, é dicir,
moi serias para poder chegar e cobrar unhas pensións dignas. É dicir, eu creo que é un problema de país brutal e creo que honestamente as recetas seguramente non están en ningún lado nin noutro. Eu creo que recuperar seguramente aquel escenario, ¿no?, que se va no Pacto de Toledo en tanto cuanto chegar a un acordo de Estado sobre este particular fese máis urxente que nunca, non? Decir, non creo nin certo que podemos cuestionar e políticamente se ten falado moito respecto sobre o tratamento no tema das pensións dos últimos anos do Partido Popular. Certo tamén que non se escapa o Partido Socialista a crítica legítima que se fai sobre o tema das pensións, e antes o comentaba Xoan, e é unha verdade histórica, que por aí non hai nada que obxetar, pero sí que é certo tamén e fundamental de chegar a ese acordo de Estado para resolver este tema, ¿no? María, 30 segundos, si pode ser. Pues nada, efectivamente, hay un problema de Estado que deriva de que la natalidad baja, la esperanza de vida crece y las cotizaciones no llegan. Por lo tanto, urge tomar medidas que en este caso, como afectan a un sector tradicionalmente votante del Partido Popular, yo creo que el gobierno, por propio interés, no va a mirar por otro lado. En cualquier caso, si fuese así, sería un grandísimo error desde el punto de vista social y desde el punto de vista político tamén. Moi ben, pois moitas gracias aos 4 compañeiros que estuveron comigo aquí nesta mesa e a todos vostedes por estar connosco un día máis.